El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El día de hoy vamos a presentarle aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una interesante entrevista con el maestro Juan Esmerio Navarro, un reconocido novelista, poeta, cuentista, promotor cultural y muchas cosas más que es parte de la literatura y por supuesto también de la cultura en nuestro estado. El maestro Juan Esmerio Navarro en esta ocasión nos acompaña para platicar de su novela más reciente que se llama Tu nombre chino, una novela que nos cuenta, y usted lo va a escuchar de su voz, pues la historia de un personaje chino aposentado en Mazatlán a principios del siglo pasado, el siglo XX, que resulta muy interesante. Él se dio a la tarea de investigar cómo había sido la vida de los chinos, los emigrantes chinos en buena parte del estado de Sinaloa, pero más específicamente en el puerto de Mazatlán, y encontró historias muy interesantes. De ahí se le ocurrió hacer esta novela, tocando el punto donde llegan la mayoría de los chinos a vivir en nuestro estado y buena parte del noroeste de nuestro país. Así es que sin más preámbulo, aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, vamos a escuchar al maestro Juan Esmerio Navarro. Mis padres fueron las primeras fuentes. Mi madre vivió con un chino en su adolescencia. Y mi padre conoció a agricultores chinos en el norte del estado. Ambos me refirieron sus historias, cada una de ellas conmovedora, porque en el transcurso de los años iba a haber un estereotipo hacia el chino, sí, que lo denigraba. Y oír de boca de tus padres historias reales a mí me ayudó después a desmitificar la idea que tenemos del chino, porque mi madre me contó de gestos de generosidad que me sorprendieron. Entonces, oír esas historias me sacudió, por principio de cuentas, porque el mexicano es muy extrovertido, y descubrir una personalidad enigmática y misteriosa con tendencia a la secrecía por parte de los chinos en las historias que mi madre me refería fue un impacto muy fuerte durante mi infancia, porque yo le reclamé a mi madre una vez: mamá, ¿por qué me sirves esto como comida china si no es comida china? Entonces, ¿dónde está los años que tuviste con un chino? Me dice: hijo, es que el chino no me dejaba ver lo que él cocinaba ni cómo lo cocinaba. Fue un aprendizaje que no me quiso dar. En cambio, a su muerte le dejó un legado económico. Entonces, esa contradicción que cuando yo era un niño me sofocó mucho. Sí, claro. Y claro, con esta propensión a la ficción, significó un gran terreno para mí como escritor, para novelista, poder trabajar como que en esas extremos. Mi padre también me refería a historias sobre los agricultores chinos, de mucha laboriosidad, de grandes técnicas de economía y de notas de humor. Eso también me intrigó. Con el tiempo llegué a conocer un cuento magnífico de Inés Arredondo, una de cuyas líneas funciona como epígrafe de mi novela. Y también fue una sacudida porque ese cuento lo leí yo en mi primera juventud y no alcanzaba a entender cómo es que hubo chinos en Sinaloa, no lo entendía. Entonces, eso me llevó a una búsqueda bibliográfica, hemerográfica, en archivos de Sinaloa, de la Ciudad de México, hasta que entendí el panorama de por qué esa migración tan intensa de chinos. Ahora mismo en Sinaloa tengo registrados no menos de 100 apellidos de los que sobrevivieron. Algunos se cambiaron el apellido, otros por la evolución natural de la mujer que pierde el apellido, la mujer que se convierte en apellido materno y ya en la siguiente generación desaparece. Sí, claro. Entonces,
pues fue una gran sorpresa ya que entré propiamente en la historia, en información. A mí me parece muy interesante que, por lo que me acaba de decir, porque tengo entendido que en Mazatlán la presencia china fue más notoria, más grande, incluso que aparentemente lo que fue en Culiacán, aunque en Culiacán hay sus historias, ¿no? Yo recuerdo la que cuenta el artista sinaloense Sergio Bustamante respecto a su abuelo. Cuando su madre muere muy joven, él siendo un niño prácticamente, pues se queda con su abuelo chino que vivía escondido dentro de una gran finca aquí en el centro de la ciudad y hacía pan para sobrevivir, pero trataba de pasar lo más desapercibido posible. Esa secrecía de lo que usted acaba de hablar, por ejemplo, esa humildad también, pero más que nada tenía que ver con la persecución que vivió esta gente en algún punto de nuestra historia, que todavía los años no se le ha hecho justicia, del 15 al 30, ¿no? Del 15 al 30. Sí, efectivamente, Sonora y Sinaloa fueron las grandes dos entidades que recibieron la migración asiática. También en Baja California, lo que se llamaba entonces el territorio norte de Baja California, que no es otra cosa que Tijuana y Mexicali. Pero el grueso de la población se centró en Sinaloa y Sonora, y hay razones muy concretas para ello. En el caso de Sonora, porque la meta de los chinos no era México. Su meta histórica era San Francisco, Sangam en cantonés, la montaña del oro. Porque hay que recordar que cuando la fiebre del oro, que eso se convierte en un revuelo de nacionalidades, va todo el mundo ahí. Sí. También hay una presencia asiática que se logra asentar en la ciudad, primero, claro, como mineros, como los peones de ferrocarril, pero ya posteriormente como comerciantes, como tenderos, y se integran a la economía norteamericana. Entonces, a través de Sonora existía la posibilidad de en el noreste de Sonora, sureste de Estados Unidos, lograr burlar la migración y llegar a San Francisco vía Arizona. Entonces, esa es una razón muy práctica. La otra es Sinaloa, porque era una región rica, próspera. Hay que recordar que Mazatlán vivía el esplendor de las casas comerciales extranjeras, alemanas a la cabeza, vivía el esplendor minero. Mazatlán era el punto de salida de la explotación minera de la serranía de Sinaloa, Pánuco, Concordia, El Rosario. Entonces había un dicho que decía: donde haya mar habrá chinos. Yo en algún diálogo de mi novela, uno de los personajes lo hago decir: donde haya mar, río y oro para todo, habrá chinos. Entonces eran estos dos grandes atractivos, la riqueza, ¿sí? En Sonora también hubo minas, Cananea, que atraía a los chinos, pero su meta era llegar a Estados Unidos. La inmensa mayoría se quedó. No era un filtro muy fuerte y se quedaron por razones económicas y de amor. Curiosamente, los grandes potentados alemanes, los financieros alemanes, cerveceros alemanes, drogueros italianos, porque eran dueños de farmacias, buscaban de casarse con señoritas de sociedad de Mazatlán, ricas, ¿sí? Los chinos carecían de esas aspiraciones sociales. Los chinos se casaban con gente del pueblo. Se integraban quizá más fácilmente. Sí, porque hay que recordar que un principio budista señala que no debes lamerte las heridas, ¿no? Lo que está en el pasado está allá y tú debes de integrarte a lo que está vivo, actual y presente. Entonces, pues hubo un sinnúmero de matrimonios de chinos con mexicanas. Hay que recordar además que ellos salían de una nación milenaria que se había cerrado al mundo a pesar de las dos guerras del opio, donde habían logrado penetrar los ingleses en Hong Kong, en Shanghai, y también los alemanes, los propios japoneses que se quedaron con Corea, y que era una sociedad tremendamente llena de rituales, absolutamente tradicional, y que cuando tú en China nacías ya te habían asignado a tu esposa o a tu esposo y la ibas a conocer el día de la boda, ¿sí? Y llegaba a tu casa en un palanquín cubierta con un velo color escarlata en el caso de las mujeres, y ahí sabías quién era tu esposa.
Entonces imagínate lo que significó para un chino de Cantón, de Hong Kong, de Macao, llegar a un país como el nuestro, donde tú podías elegir. ¿Tenía la libertad? Elegir, eran los tiempos de don Porfirio Díaz, la paz de los sepulcros, pero teníamos esa liberalidad que ya estaba desde antes de don Francisco, lo que sorprendió mucho a los soldados del Segundo Imperio, sí, cuando la guerra de Francia contra Juárez, es que aquí existía la palabra noviazgo. Sí, tú podías tener una novia y pasarla bien con ella y tronar con ella y tener enseguida otra y a la tercera tal vez casarte. Eso en Francia no existía tampoco, a pesar de la liberalidad que creemos, ¿no? Entonces, los chinos sufren pues un impacto muy fuerte, saber que tú podías elegir a la mujer que tú quisieras, a la que tú amaras, y que a pesar de las restricciones de la época, pues las mujeres mexicanas podían trabajar, algo impensable en China, salvo los cultivadores salvo los cultivadores de seda, las mujeres que se dedicaban a la producción de seda, pues las mujeres allá no trabajaban, estaban en casa con un pie vendado, porque era la fascinación de los hombres chinos acariciar, tocar los pies pequeños de una mujer y vestirlas de zapatillas de seda recamada. Entonces encontrar acá mujeres que podían nadar, que podían caminar descalzas por la playa, que podían salir a medianoche, pues significó un impacto muy fuerte y pues se dedicaron a amar. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estatal que llega a usted a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa, tanto en la ciudad de Los Mochis como en Culiacán y en Mazatlán. Y desde hace ya alrededor de 2 décadas lleva para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión, le reitero para quienes nos acaban de sintonizar y para los que están desde el principio, que estamos escuchando al maestro Juan Esmerio Navarro, conocido promotor cultural y también escritor de nuestra entidad, que en esta ocasión nos visita para platicar de su reciente novela titulada Tu nombre chino, que ha resultado en la explicación previa, es decir, la primera parte del programa, muy interesante. Vamos a escuchar la segunda parte aquí en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. ¿De qué trata la novela? Sí, para que nos ubiquemos un poco. A mí, desde que la vi, pues es que la foto se antoja para leer inmediatamente, ¿no? Pero qué mejor que el autor nos diga de qué trata la novela. Digamos que hay como 3 lecturas posibles, ¿no? Es una novela histórica sobre la inmigración asiática de entrada. ¿Cómo es que llegan los chinos aquí? Yo tuve la oportunidad de conversar... He tenido la oportunidad de conversar con muchos nietos y bisnietas de chinos, y ellos no saben cómo se llama su abuela, o cómo llegó aquí, por qué llegó aquí. Entonces, yo respondo a esa pregunta inmediato, ¿no? Desde las primeras páginas señalo, hubo un acuerdo migratorio entre la dinastía Qing y el gobierno de Porfirio Díaz, porque el noroeste de México era un territorio despoblado. Sí, Porfirio Díaz, un militar victorioso contra los franceses y un déspota, un tirano, temía que Estados Unidos nos quitara más territorio de lo que nos quitó en la guerra de Texas. Entonces, él se propuso poblar el noroeste del país porque había una razón de peso económica, ¿sí? No había mano de obras para atender las vías férreas, para atender la agricultura, para el trabajo en las minas. Faltaban. Esa fue una carencia histórica que tuvo Sinaloa. Culiacán, no se diga. Los grandes potentados como los reos protegieron a los fugitivos de la justicia en sus haciendas. Hicieron que les dieran reos para trabajar, porque no había mano de obra. Además, la idiosincrasia del sinaloense, que no nos gusta que nos manden mucho, nos hablen golpeado, aunque nosotros seamos mandones y hablemos golpeados, influyó un poco en eso. Entonces, bueno, yo ahí cuento esa parte de inmediato, ¿no? Entonces, es así como que la historia de esa migración, ¿sí? Es asimismo una historia de amor entre 2 personas de razas distintas, ¿sí? Y finalmente es
lo dijo muy bien Guillermo Ibarra en una reseña que hay del libro, que publicó del libro, es una inmersión al Mazatlán de principios del siglo XX, porque, bueno, el Mazatlán que hoy conocemos en términos naturales no es lo que es hoy. Había una isla que se llamaba de Belvedere, que dragaron para hacer el canal de navegación. La isla de Chivos estaba completa. Lo que es el faro, antes se llamaba Isla Crestón, estaba completa y aislado como debe ser una isla, y estaba Isla del Sada. Entonces es una narrativa así de isla donde yo reconstruyo este episodio y pues trato de hacer una exploración de lo que es el alma del sinaloense o el alma del mazatleco, ¿no? Que me sirve mucho para entender el contexto de la reacción de los personajes ante la inmigración china. Entonces, como que permite, creo yo, esas lecturas. ¿Qué tan difícil fue encontrar la documentación? Aunque, bueno, la ficción permite, digamos, una cierta amplitud de datos, y a veces no necesariamente certeros, pero ¿qué tan difícil fue encontrar ese digamos, en documentos, si no oficiales, sí en lugares públicos como hemerotecas, bibliotecas, donde usted ya mencionó al principio, hizo alguna o una amplísima investigación para llevar a cabo esta novela? ¿Qué tan complicado fue encontrar esos registros de aquel Mazatlán y sobre todo de la inmigración china que hubo? Esa es la pregunta clave, Gerardo, porque curiosamente yo no soy académico, aunque he editado muchos libros académicos, y lo que tú notas cuando eliges cualquier tema de investigación es la abundancia de material sobre el tema. Aquí es al revés. Me imagino. Aquí hay una absoluta carencia de materiales sobre el tema. Te lo puedo contar con los dedos de la mano, las tesis académicas que yo encontré hasta hace 3 años. Ahora en la Escuela de Historia hay muchachos interesados en el tema, pero son pocos tesis académicas, son pocos libros sobre la materia. Entonces, más bien ahí fue la dificultad de encontrar el material, ¿no? Y sí, fue una pesquisa en hemerotecas, en bibliotecas públicas, en privadas. Afortunadamente conté con el auxilio de una legión de amigos que encontró cosas por mí, que fotocopió cosas por mí, que me conectó con autores que fueron absolutamente generosos en cederme los materiales y que permitieron hacer la investigación y la redacción de la novela. Como tú bien lo señalas, está el asunto de que pues esta es una ficción. Esto no sucedió, podría haber sucedido así, claro, pero es una ficción ambientada en es una novela histórica ambientada pues en un contexto específico, el Mazatlán de principios del siglo XX, pero el asunto está que, como lo exigen los cánones de este tipo de novelas, el acento está en la ficción. Y en el caso del título, me llama la atención, tengo entendido que muchas personas de origen chino cambiaron, usted lo mencionó al principio del programa, pues sus apellidos, otros se fueron perdiendo por cómo se registran los nombres en nuestro país. Primero va el del padre, luego el de la madre, y ahí se puede haber perdido cualquier cantidad de apellidos chinos, pero el título me llama la atención. ¿Por qué este título? Es un juego literario, padre, creo yo, porque el personaje femenino se llama Hortensia Nava. Es una mazatleca. Y la hortensia es una flor, ¿sí? Que se da en el Himalaya, entre otras regiones, así como otras flores chinas, ¿no? Entonces, es el nombre que es muy común, o era muy común hasta antes de que nos invadieran los Nayelis y las Anayansin y todos esos nombres. Las Naisin. Sí, era común ese nombre. Tú dices hortensia y piensas en una abuela, ¿no? Sí. Entonces, pero es el nombre de una flor que se da en el Asia. Las flores eran nombres comunes de las mujeres en Sinaloa y en muchos lugares. Exactamente, azalea, etcétera. Había amapolas inclusive, hoy casi imposible que alguien le ponga así a su hija, así, ¿no? Por es. el estigma que vive esa flor, ¿no? Sí, esa flor que fue en siglo XIX fue la flor mexicana por excelencia, la amapola, ¿no? Bueno, el asunto es que así se llama mi personaje y en algún momento de las páginas el chino, que ojo con
lo que tú me señalas de aquel chino abuelo de Sergio Bustamante que vivía como recluido, en reclusión. Mi personaje, inspirado en un personaje que existió, se integró rápidamente a la sociedad mexicana de la época. Y fue como un proceso que siguieron muchos chinos. Yo me he encontrado fotos que me han mostrado familias con esa ascendencia. Y primero ves una foto con un chino con un libro chino en la mano. Y una foto 5 años después ves a ese mismo chino con un libro de español en la mano. O un libro escrito en español. Entonces mi chino se integró, quiso más que entender, integrarse a la sociedad mexicana mazatleca de la época. Y él en algún momento, él era un chino culto, mi personaje consulta el I Ching, un libro muy antiguo chino, y él en algún momento le dice, es que yo voy a escribir en caracteres chinos tu nombre. Y en algún momento la novela lo hace. Claro. Por eso es tu nombre chino. Para el maestro Juan Esmerio Navarro, ¿cuántas novelas van contando ya esta? Porque son varias. Pues novelas es la segunda. Mi primera fue Pata Salada. He escrito otros 2 libros de cuento, Meteoro y otras historias de sol, y El profesor de la escafandra, 2 libros de poemas, Mantarraya e Islas de Mar y Río. Entonces ya hay larga trayectoria y además en varios géneros, digamos, ¿no? Sí, en la poesía, claro. En el cuento. Eso yo los estaba contando como novelas. Ajá. Sí, me equivoqué. Y bueno, Pata Salada sí la conozco. De hecho, tuve el gusto de conocerla de primera mano. Gracias. Antes de que se publicara, inclusive, en un engargolado para un concurso que ya desapareció. Y bueno, también, pues me atrevo de una vez a preguntar, no es una producción que se haya detenido. ¿Qué sigue para el maestro Juan Esmerio Navarro? ¿Hay algún plan ya específico en la mente del maestro para una futura novela? Porque creo que la historia, ahora que aborda un género, digamos, de novela, en este caso histórica, pues Mazatlán, Culiacán y muchos lugares que no son comunes donde vivimos, dan para mucho, ¿no? Y qué mejor que alguien que ya vivió la experiencia de buscar en la realidad y en el registro del pasado algo para crear ficción, que es algo bastante complicado. De repente la realidad al investigador le atrapa y prefiere quedarse con ella y no ir al mundo de la ficción, que es un riesgo muy fuerte, pero usted lo tomó. Sí, hay 4 grandes momentos de la historia de la inmigración china en México. Hubo 10,000 chinos en Sonora y Sinaloa. Es una buena cantidad. Si lo pensamos ahora... Hubo 10,000 chinos. Entonces, esos 4 momentos son el momento de arribo, que fue fines del siglo XIX y todavía hasta el 30 del actual. El arribo. Digamos, un segundo momento que comprende la emancipación de los chinos, porque ellos llegan aquí en los oficios más ínfimos. Sí. Se capitalizan y ponen sus propios negocios. Hay un segundo momento que es lo que se llama la guerra de los tongs. Los chinos se pelean entre sí porque vienen arrastrando los conflictos políticos de su país. Hay quienes eran pro emperador, hay quienes eran pro Sun Yat-sen, otros estaban a favor de la república. Entonces eso es un caldo cultivo padrísimo para el novelista porque sí, claro. Hay un enfrentamiento, hay asesinatos entre ellos. Ese es el otro gran momento, la guerra de los tongs. En tercer lugar, la campaña antichinos que se emprendió en Sonora y Sinaloa muy encarnizadamente para expulsar a los chinos que a la vuelta de 15 años se habían convertido en hombres prósperos. Habían llegado aquí con ese corte de pelo que les impuso la dinastía Qing. Llegaron aquí, se cortaron el pelo, se pusieron a trabajar. La vuelta de 15 años se hicieron no ricos todos, pero sí comerciantes prósperos y tenderos prósperos y salieron adelante. Ya eran un factor económico, digamos. Sí, claro, fuerte. Hago aquí un paréntesis, fuerte y generoso. En Mazatlán hubo una fiebre, un brote de fiebre en 1903. Tú revisas el libro que se publicó en la época y los comerciantes chinos aportaron más dinero que la fundición de Sinaloa, que era una empresa próspera. Bueno, y el otro momento es esa campaña entre chinos que se refiere a la expulsión
Entonces, digamos que yo aquí abordé la llegada. Okay. Y me falta novelar. Momento de los 4 que has citado. Me falta novelar la guerra a los Tongs, ¿sí? Me falta novelar la campaña antichinos y la expulsión y el ocultamiento. Bueno, pues vamos a seguir platicando seguramente muy pronto con el maestro Juan Esmerio Navarro de más novelas y probablemente alguna de ellas de este tema que empieza a abordar de la historia de los chinos en Mazatlán y en Sinaloa en general y digamos que en el noroeste para ser más amplio de la comunidad china y su presencia desde fines del siglo XIX y bien entrado ya el siglo XX, que hoy ya pues hay familias establecidas que no tienen a veces rasgos de chinos, pero que sin embargo vienen de esa ascendencia. Una cantidad muy menor, porque realmente se expulsaron a muchos chinos. Hay largas historias en ese sentido, lo que se quedó fue una minoría. Fue una minoría la que se quedó aquí. Y un punto ya muy importante para despedirnos, perdóname que te despide tu programa, es que dices tú, no se quedaron. Sí se quedaron. Yo ya no le llamo ni investigación de mi parte, ya es así mi vida de cotidiana, que me encuentro a muchos hombres y mujeres que les digo, tú eres chino, tuviste un abuelito chino, te invito a que lo hagas a nuestro público y vas a ver muchos ojos rasgados, vas a encontrar un número importante de apellidos, pero no solo ojos rasgados, vas a encontrar en el caso de las mujeres carencia de vello en los brazos, las muñecas estrechas, los tobillos estrechos, todos esos son rasgos físicos. Y no solo rasgos físicos, sino rasgos de idiosincrasia. Yo tengo un compañero de trabajo que es museógrafo y una vez le pedí X cosa y me dice, acompáñame. Y ya llega en determinado punto de su oficina, me dice, aquí espérame. Y le digo, eso es chino. El día de hoy hemos terminado la entrevista, queremos agradecer su atención a este programa y reiterarle que escuchamos una entrevista con el maestro Juan Esmerio Navarro acerca de su novela más reciente, Tu nombre chino, que resulta verdaderamente interesante y se antoja leerla. Le recomendamos que la busque en librerías locales, especialmente en las relacionadas con el Instituto de Cultura Sinaloense. Y bueno, nos vamos a despedir, le indicamos pues también que la invitación siempre está abierta para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar a los teléfonos 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información entrando en la red a la página de nuestro institución, tecleando simplemente www.elcolegiodesinaloa.go.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. También puede volver a escuchar esta emisión cuando usted lo desee, igual que muchas otras, entrando a YouTube y tecleando simplemente en su buscador El Colegio de Sinaloa. Ahí va a obtener un menú amplísimo de emisiones como la que acaba de escuchar para que usted las escuche, las disfrute cuando así lo desee. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.